Bienvenidos. Esto es De Frente Deportes. Hoy, por supuesto, les traemos un programa en el cual vamos a conversar temas que tienen que ver alrededor del deporte. En esta ocasión vamos a conversar de una organización que sin duda alguna es de vital importancia en el deporte, específicamente en el fútbol, como es el caso de la UNAFUT. Y vamos a hablar sobre algunos temas como la UNAFUT hoy, o sea, ¿qué es la UNAFUT? ¿Verdad? Me parece que sin duda alguna vamos a poder, que ustedes puedan formarse un criterio de qué es lo que está haciendo la UNAFUT hoy, un poquito la historia también de qué ha sido la UNAFUT. Así es que para no darle más vueltas al asunto, licenciado Luis Peraza, que nos presente al invitado del día de hoy. Luis, gracias, saludarte. José Joaquín, y buenas tardes a todos y a nuestro invitado especial, el licenciado Elian Solano, de quien me voy a permitir, vamos a ver, leer algunas cosas importantes de su historial. Elian Solano Porras, profesor de Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, abogado con 31 años de experiencia, consultor nacional e internacional en tema de derechos, médico y responsabilidad médica, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, doctorado en Derecho Penal por la Facultad Libre de Derecho, especialista en Derecho Contractual y Responsabilidad Civil de la Universidad de Salamanca, España, conciliador y mediador certificado del Colegio de Abogados, miembro de la Junta Directiva del Proscuro Herediano en el 95-97, miembro del Comité de Competición de la Federación de Fútbol en el 98, miembro de la Comisión Reestructuradora del Fútbol en 1998-99, preparó la Constitución de la UNAFUT en julio del 99, presidente de la UNAFUT del 1 de agosto del 99 al 30 de mayo del 2001, secretario de la Comisión de Proyectos GOL del 2002 al 2003, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación de Fútbol, secretario del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol y presidente desde el 2014 en UNAFUT. Así es que tiene 6 años y todo un historial en la dirigencia deportiva de nuestro país. Don Julián, mi amigo, compartimos mesa, peleamos varias veces y nos juntamos otra vez, pero es parte de ser esto dirigente que nos gusta, ¿verdad? Nada más que pelearse tuvieron diferencias, algún intercambio de ideas en diferencias conceptuales. No pudieron coincidir. Pero bueno, ese es nuestro invitado de hoy, lo traemos, como usted dijo, José Joaquín, para hablar de la UNAFUT de hoy. Después de 21 años de constituidas allá en el 99, ¿qué es la UNAFUT hoy? ¿Cómo nos ha enseñado o no nos ha enseñado? ¿Qué ha pasado con el fútbol de la UNAFUT? ¿Qué ha pasado la relación entre la UNAFUT y la Federación Costarricense? O sea, ¿cuáles han sido los aportes de la UNAFUT? Sería interesantísimo poder comentarlo. Bien, así es que para eso vivimos. Usted tiene la palabra aquí. Bueno, buenas tardes, José Joaquín, Luis, y buenas tardes para todos aquellos que nos están observando por las redes sociales. Hablar de UNAFUT hoy, tendría que hablar de UNAFUT cuando se creó, porque nosotros fuimos parte de eso. UNAFUT se creó con la idea de ser un ente de desarrollo de fútbol de primera división, y entre ellos la Liga Menores. Yo, haciendo un balance 21 años después y en este momento como presidente, y el primer presidente, digamos, en ejercicio, yo podría decir que los objetivos no todos se han cumplido. No todos se han cumplido porque UNAFUT nació para algo distinto. UNAFUT no nació para administrar un campeonato. Y muchas veces, las limitaciones que tenemos nos conviene. UNAFUT se creó en el año 99. La estructura que teníamos era una estructura perfecta de una liga autónoma. Teníamos un comité de competición que no representaba a ningún equipo, y en eso cambiamos el antiguo comité de competición de la federación, que eran 12, cada uno llegaba a pelearse por su equipo. Era un comité de competición que, si bien es cierto, estaba integrado por personas que de alguna forma estaban identificadas con un equipo, porque
en el fútbol, quien no está identificado con un equipo. Se podría concebir como que el presidente no sé, me parece Sí, claro. es que para ser dirigente de fútbol se necesita Y que le guste el fútbol. que le guste el fútbol, y a quien le gusta el fútbol gusta siempre un club. desde niño se ha identificado con un club, entonces eso es imposible. Lo importante que con la estructura, por ejemplo, un comité de competición, un tribunal de disciplina dentro de una FUT, que lamentablemente es un tema que podemos verlo ahora, se perdió, digamos, dentro de la estructura de una FUT, y un tribunal de apelaciones que se llamaba TRICOA, que era el ente de alzada dentro de una FUT nombrado por la Asamblea, que en segunda instancia valoraba competición, disciplina, contratos, por ejemplo, derechos de formación, y mucho de eso en este momento todo pasó a la Federación. El resolutivo del UNAFUT, ahí acababa la en aquel momento. Y esto obedece, uno dice, vamos a ver, en aquel momento del 99 yo estuve en algún momento en el ICODER, y en ese momento estaba en el ICODER, y me acuerdo que Arcadio Quesada, que era, en ese momento estaba en una, no me acuerdo. Era vicepresidente y luego, después de que me fui yo, asumió la presidencia. Bueno, entonces me acuerdo que incluso la primera casa que se alquiló de la UNAFUT estaba allá por detrás del Barceló, ¿verdad? Y Arcadio fue conmigo, yo fui con él a verlo porque Arcadio me decía que yo me fuera de en aquella época, porque yo estaba en el ICODER. Eso se me complicaba mucho donde yo laboraba, que es en la Caja Costarricense del Seguro Social, pero tiempo se perdieron, y peor todavía a partir del 2011, ¿verdad? Es decir, la perspectiva de una FUT en aquella época, del 99, digamos, al 2010, era una liga totalmente autónoma e independiente, que funcionaba y tenía su potestad de... Y efectivamente eso se pierde. Cuando vinieron con la histórica aquella de Miami y la reforma de los estatutos. ¿Y por qué se pierde? Porque la UNAFUT deja de tener relevancia. Recuerden que la UNAFUT en ese momento El 50%. tenía el 50% de la votación de la Asamblea de la UNAFUT, eran 24. UNAFUT tenía un poder de veto. Si los 12 presidentes votaban en contra de una posición X, eso no se aprobaba, tenía un poder de veto. Con la modificación estatutaria del 2011, Julián, se cae todo la UNAFUT. Sí, tal vez el cambio más nefasto, yo lo califico, era que cuando yo era presidente de una FUT en el 99-2001, yo hacía una votación interna en una FUT y cualquier tema, elección, aprobación de un presupuesto. Entonces, si el que ganaba, por ejemplo, 7-5, digamos, que quedaba la votación, yo iba como presidente de una FUT y todo el poder, que eran los de la federación, ese 50% se iba para quien ganaba, o sea, la mayoría. Eso se cambia y entonces ya una FUT, a pesar de ser la liga asociada a la federación, los que votan en la asamblea son los clubes. Y vino a quitarle, a restarle poder a una FUT, porque entonces la relación ahora no solamente, sino estructural, ya no es entre la federación y una FUT, sino la federación y los clubes de primera división, cosa que no sucede con la segunda división, ni sucede con las demás ligas, solo la primera división. Un error histórico de los presidentes en ese momento, dejar que se reformaran los estatutos, que cambiar de un 50% a un 37% más o menos el poder de la UNAFUT dentro de la federación, no es nada. que no es nada, sino
esa situación, que en este momento para revertirlo necesitamos reformar estatutos de la federación, y reformar estatutos de la federación en este momento es algo muy difícil, porque UNAFUT no puede hacer, aliarse o con la segunda división o aliarse con las otras ligas, y eso no ha sido fácil. Que las demás ligas van a jalar para su saco, evidentemente, ¿verdad? Es decir, pero aquí lo que es incomprensible, Julián, es que los equipos de la primera división son los que ponen el dinero para el fútbol, ¿verdad? Porque ahí es donde están los jugadores para la selección, y es que hace los aportes necesarios. Lo que yo no puedo entender es cómo del 2011, bueno, la asamblea tendría que unirse en la segunda con la primera. Bueno, pareciera que eso es lo lógico. Años, y que eso de alguna manera no se haya reversado. O sea, es simplemente que me parece a los equipos de primera división están contentos en esa zona de confort. No, es que José Joaquín, aquí hay un problema que acaba de decir Julián. Vamos a ver, para reformar el estatuto de la federación usted necesita 2/3 partes. Entonces póngale que son, no sé, como 18 votos por ahí. 12 y 6. 18. Y la UNAFUT 6. De la segunda. Sí. No, porque ahora en la segunda está el rey de la segunda división, que hace exactamente lo que le viene en gana, que se llama Sergio. Pero tal vez en otras condiciones de la segunda división se pudo haber hecho alguna negociación y se pudo haber llegado a que era necesario hacer ese cambio en los estatutos de la federación. Lo que estamos hablando es que eso fue en el 2011, en transcurso y los presidentes de primera división, a mí me parece, eso me parece una dirigencia mentalmente muy pobre. Pero es que vamos a ver, para que entendamos esto, José Joaquín. Vea lo que decía Julián del 99 al 2001. Resulta que en una asamblea de los presidentes de la UNAFUT, la posición X, vamos a hablar de una posición X, no X, ganaba 7-5 o 8-4. Ok, esa era la posición de la UNAFUT completa, del 50%. Con esa posición iban a la asamblea. Después se cambia. Y ya la UNAFUT deja de tener esa relevancia y son los presidentes los que van. Entonces resulta que los 12 presidentes nunca se ponen de acuerdo para tener una posición sobre un tema en específico. Vamos a ver, me acuerdo yo cuando estuve el ratico que estuve, de que muchas veces en asamblea se acordaba que la UNAFUT proponía de candidato a José Joaquín Aguilar para el puesto de tesorero de la Federación de Fútbol. Como ya no se votaba por UNAFUT, sino cada uno de los presidentes votaba, 7 votaban a favor de José Joaquín Aguilar y 5 votaban en contra. Porque la misma UNAFUT no llevaba una posición secuencial. Entonces, Julián, ese problema lo arrastra la UNAFUT. Pero eso digamos que eso lo podemos entender. Eso yo lo puedo entender. Pero ¿cómo podría uno, usted que está más inmerso ahí y conoce mucho mejor, porque nosotros nos convertimos en ciudadanos de a pie, nosotros nada más oímos, no tenemos ninguna injerencia, ni sabemos qué es lo que pasa adentro? Pero ¿a usted no le parece que 9 años son muchos para no hacer absolutamente nada? Sí, yo creo que son muchos. Entiendo que la situación no es fácil, porque no depende ya de los 12 presidentes. Primero hay que poner de acuerdo a los 12 presidentes. Y en ese tema es un tema que no hay consenso. Yo, por ejemplo, le puedo decir que la resolución de este viernes de desaparecer las fechas, que fue unánime, era la única forma, lo sorprende a uno, y qué bien. Bueno, ese tema es de supervivencia, digamos, pero en ese tema tendría que un consenso. Lo intentamos. Nosotros hace más o menos 3 meses, como consejo director, promovimos una reforma a los estatutos de UNAFUT,
en el sentido de que hubiera ya no moral, sino estatutario, de que el representante de la Asamblea General de la Federación iban a votar conforme a la mayoría. ¿Qué pasa? Una norma en la Federación, en el Estatuto de la Federación, que dice que cada club es independiente, que cada club es un voto y que no puede delegar en nadie la representación del club. Entonces hay que reformar los estatutos de la Federación, precisamente de votación calificada. Que se puede dar, que hay que intentarlo, sí, y es parte. Ahora, hablando de... Pero vea qué interesante lo que usted está diciendo. Y Luis también puede... Resulta ser que individual, dice el estatuto. ¿Y quién acomodó todo lo de la segunda? Porque el que vota son unos representantes. No vota cada equipo de la segunda, ¿es correcto? ¿Es correcto? Siete votan. Votan siete. Okay. Entonces, ¿cómo me puedo explicar yo que la organización que la bandera de condición? Un gol. Es un gol, se los bailaron. Y por esta fue, como dice, vale dos como... Términos futbolísticos, razón, porque yo honestamente yo he criticado, incluso antes de asumir la presidencia de UNAFUT en el 2014, yo he criticado eso y les he dicho que, porque ahora estamos en un proceso de reestructuración, entonces les he dicho de UNAFUT, aunque esto es un tema de Asamblea General, pero bueno, aunque yo no tengo votación en una Asamblea de Federación, derecho debería promover lo que yo considere que está bien y está mal, aun cuando yo no soy un asambleísta. Que es extraño, el único presidente de las ligas que no es asambleísta es el presidente de UNAFUT. No, es que para que usted se dé cuenta, autogol. O sea, podríamos pasarlo como el autogol del siglo. Porque vea, entrando ya en esos temas, palabra un poquito en ella. Reestructuración. ¿Se va a reestructurar la UNAFUT? Bueno, hay una propuesta de un sector de presidentes y que más o menos es consensuada, o por lo menos la mayoría, de que primero la figura del presidente de UNAFUT, y ahí estoy de acuerdo yo, que el presidente de UNAFUT tiene que ser un dirigente, el presidente de UNAFUT tiene que ser un asalariado, estoy totalmente de acuerdo. Y es importante porque mucha gente cree que uno recibe un salario, sí. Y en UNAFUT, desde mi persona como presidente hasta los fiscales, no recibimos ningún salario. Estas apenas cubren los gastos. Porque además no lo digo en un sentido de que está mal, o sea, digo que al menos una pero la dieta es muy exigua. La dieta, por ejemplo, es para cubrir los gastos que tiene uno detrás. Por ejemplo, en mi caso, yo uso mi teléfono personal y todo el día el teléfono yo lo uso con todos los periodistas, porque yo normalmente yo no le niego una llamada a un periodista, entonces, pero bueno, eso no es el caso. El asunto es que la idea es crear una figura fuerte, que algunos llaman comisionado, y que yo les he dicho, no copiemos lo que no tenemos que copiar, o sea, propia
por ejemplo, de los deportes estadounidenses. en estadounidenses, donde estos pues, sí, No, es que tiene junta directiva, es que el comisionado en Estados Unidos así deshace. así es, pero primero, la figura del comisionado primero es ilegal, y aquí que está Luis, o sea, la ley de asociaciones, que es de aplicación supletoria a la ley de acciones deportivas y creación de la ley de recovery, establece una estructura mínima de una asociación deportiva que significa una junta directiva, consejo director o administrativo, que son de 5 miembros más un fiscal, y eso no se puede cambiar, porque estaríamos violentando el ordenamiento jurídico costarricense. Pero sí se le puede dar poderes, digamos, más amplios al presidente, llámele presidente ejecutivo, llamémoslo director ejecutivo, que tengan un poco más de... Pero eso sí, que haya órganos de alzada, que haya alguna forma de control. O sea, un comisionado con poder absoluto en Costa Rica no va a pegar. Esa no es la cultura nuestra. Vea, si nosotros... No va a pasar de ser un director ejecutivo. Sí, si nosotros, después de un comité de competición con posibilidad de apelación ante el consejo director, muchos clubes a veces reclaman, el club va a quedar contento con la decisión de una persona. No tenemos esa educación. Pero dígame una cosa, don Julián Solano, ahora aquí, ¿verdad? Yo quiero que esa reestructuración, estamos hablando de un presidente, como quieran llamarlo, bueno, eso es parte de una reestructuración, pero ¿qué más lleva a la reestructuración? Yo he dicho los permitir y volver atrás tenga un peso importante en la toma de decisiones y que la UNAFUT sea quien represente a los clubes y no los clubes en sí mismos ante la federación, pueden poner más eficiente del mundo, que nada va a cambiar. No, porque no tiene poder. Pero es que, por eso, es que cuando estamos hablando de reestructuración, yo pensaría, bueno, vamos pensando en voz alta, vamos a poner un director ejecutivo. Ese director ejecutivo se va a encargar de desarrollar A, desarrollar B, desarrollar C, o sea, darle desarrollo al fútbol nacional, a dar algún aporte al fútbol nacional, ¿verdad? Pero, ¿por qué quitar una persona para poner otra? Y lo que va a cambiar es el nombre. O sea, no tiene ningún... No le veo ningún sentido. Escucha, yo creo en una reestructuración, pero Julián, una reestructuración era... Dentro de los puntos de reestructuración, si yo le pregunto a usted, licenciado Julián Solano, deme 3 cosas que van a impactar en esa reestructuración en el fútbol nacional, ¿qué podríamos decir que va a impactar? Bueno, yo puedo decir que el planteamiento se puede hacer con la actual estructura que tiene UNAFUT, porque creo que hay que cambiar. Hay cosas que sí hay que cambiar. Por ejemplo, cuando UNAFUT nació en el 99, el consejo director no tenía facultades de competición, porque eran del CHICOA. Entonces el consejo director era un órgano puro. Así es. Tenemos que volver a eso. Porque hemos hecho intentos deportivas, o sea, UNAFUT debe administrar pronósticos deportivos como se hace en cualquier liga desarrollada. UNAFUT tiene que tener la potestad de vender, por ejemplo, el campeonato o parte de sus signos externos a una empresa de publicidad de licores, como cualquier país desarrollado. Los derechos de televisión deben ser negociados en forma colectiva, no por cada club. Son grandes proyectos que los hemos planteado y que, mientras los presidentes no se pongan de acuerdo, no se van a hacer. Entonces, ¿cambia la estructura? Sí podemos cambiarla,
pero también hay que cambiar la mentalidad de... Vamos a Pero ver, hay don una cosa Julián. más ahí, José Joaquín, disculpe que te interrumpa, pero vamos a ver, a pesar de todo eso, el escollo más grande que yo veo en esto es la Federación de Fútbol. Es que vamos a ver, por orden jerárquico la federación está por encima de la UNAFUT. Entonces, este nombre que vamos a usar, el director ejecutivo o el comisionado, va a chocar con los estatutos de la Federación de Fútbol, porque tampoco puede hacer más de lo que hace el Consejo de Director actual. Es que el punto es que ya hay un choque en el tema de eso. Vamos a ver, cuando hablamos de Liga Menor o la promoción del fútbol, este comisionado va a llegar hasta donde la Federación de Fútbol le permita. Permítame un segundo, nada más permítame un segundo. Estamos aquí en De Frente, lo que nadie dice en deportes. Vamos a continuar con este tema porque realmente se está poniendo bien, pero bien interesante lo que estamos planteando aquí con don Julián Solano. Hemos hablado de estos cambios, de esta reestructuración que viene en la federación, en la UNAFUT, y creo que son temas de sumo interés. Pero nosotros vamos a volver con don Julián después de este cambio comercial. Ya regresamos, no se vaya, que esto se pone interesante. Continuamos, de frente. Bueno, don Julián, continuamos con este tema, está interesante. Lo que usted me plantea ahí son cosas que tienen que ver un poco con las finanzas y con la administración propia de la UNAFUT. Pero a mí me gustaría que entráramos dentro de esa reestructuración, digamos, de cambios que uno diga, esto va a mejorar el fútbol ya como juego, el fútbol como una mejora a la calidad del espectáculo también, ¿verdad? ¿Podría lograr la UNAFUT en una reestructuración de esas? ¿Eso o es meramente la parte financiera? Bueno, no. Yo por lo menos he dicho en algunas ocasiones que el comité de licencias debería pertenecer a UNAFUT y no a la Federación Costarricense de Fútbol, porque en muchas ocasiones hemos visto algunas discrepancias. Incluso, por ejemplo, nosotros, raro decirlo, pero somos representantes de los clubes, pero en algunas ocasiones nosotros somos más estrictos. O sea, nuestro comité de competición, el que se encargaba de eso, era en algunos casos mucho más estricto que lo que está haciendo el comité de licencias. Porque, bueno, el tema de la licencia, los clubes deben saber que la única forma de mejorar el espectáculo es mejorando la infraestructura. ¿Que se ha hecho mucho? Sí, se ha hecho mucho, pero falta mucho también por hacer. Falta mucho por hacer y esto es de todos los días. Entonces, eso es un tema que habría que cambiar. Como decía, el tema de recuperar, si no al 50%, por lo menos un número que se acerque al 50% de parte de UNAFUT. Ese es otro tema que tenemos que cambiar. El tema de la estructura, el tema de que el presidente... ¿Cómo es posible que en este momento, si yo quiero ir a una asamblea general... Hay que pedir permiso. Nosotros pedimos permiso para irnos a sentar porque no podíamos ni chistar. Pero aquí hay que señalar, yo entiendo al licenciado Solano. Sí, pero entonces Julián y yo nos sentábamos en una esquina cuando estábamos ahí en una foto, ¿verdad? En una esquina. Porque ni derecho al berreo, nada, ni hablar. Y teníamos que pedirle permiso a toda la asamblea de la federación para que nos permitieran estar sentados ahí de escuchas. Y todos los presidentes de las demás ligas bien sentaditos con derecho a voz y a voto.
Esas son Sí, las cosas que yo decía, es que tenemos que mejorar el estatuto, tanto de la ANAFUT como de la federación. No es posible, independientemente que sea Julián el presidente ahora, el que fuera, el representante legal de una asociación, cualquiera que sea, es su presidente. Y el único presidente que no tenía vela en el entierro en las asambleas de la Federación de Fútbol era el de UNAFUT, donde el fútbol era el que le aporta a la Federación Costarricense de Fútbol. Es una incongruencia total, y uno dice, por eso es que digo yo, bueno, ponemos comisionado, pero si vamos a chocar con el mismo tema que es la Federación de Fútbol, entonces lo que estamos cambiando es el nombre de Consejo Director por comisionado. Pare de contar. Sí, bueno, aún así nosotros hemos hecho como UNAFUT con todos los inconvenientes, el tema por ejemplo de Liga Menores, hicimos una reestructuración de Liga Menores, que lamentablemente esta pandemia nos dejó a medias, ¿verdad? Reestructuramos la organización, patrocinador para Liga Menor que nunca se había hecho. A pesar de todo, hemos hecho cosas importantes. Antes, por ejemplo, todos los reglamentos los aprobaba la Asamblea General de UNAFUT. Ahora hay reglamentos que los aprueba el Consejo Director. Lo único que le queda a la Asamblea General es la forma del campeonato, ¿verdad? Sí, el calendario. Pero todo lo demás, o sea, hemos recuperado en esta administración competencias que antes no tenía el Consejo Director. Para el bienestar de los clubes, es que los clubes deben entender que la única forma de que una competición salga bien es si cada club deja los intereses individuales en aras del interés colectivo, y eso es lo que queremos nosotros que entiendan en el tema de derechos de televisión, en el tema, por ejemplo, de las apuestas deportivas, del tema de la publicidad de licores. O sea, son temas que son colectivos, es la única forma de traer ingresos frescos. Esos ingresos frescos yo los puedo traer como consejo director, porque, o sea, como dice Luis, no es que ahora, porque le vamos a llamar comisionado, el comisionado saca una varita mágica. No, así no es. No, o sea, lo que necesitamos es, primero, una voluntad de los presidentes de reformar lo que hay que reformar en UNAFUT, pero también de exigir a las otras ligas que le den el lugar que UNAFUT tiene, no que se merece, tiene por derecho propio. Y eso tal vez es lo que ha faltado. Licenciado Julián Solano, dígame usted, por ejemplo, ¿qué interés puede tener Luis Rodolfo Villalobos en que una cosa de esa se haga? Si en este momento lo que tiene es su puesto blindado. ¿Por qué? Tiene 5 miembros en el comité director de la segunda división. ¿Es correcto? Así es. Entonces, ¿qué interés puede haber de reformar estatutos? Vea, yo le digo una cosa, aquí lo que duele de verdad es ver lo que estamos comentando en esta mesa, de que los presidentes y los mismos presidentes monolíticamente se pueden poner de acuerdo para ir a presentar los cambios que requiere los estatutos de la Federación de Fútbol para que la UNAFUT tenga realmente el sitio que se merece, por lo que ha desarrollado desde 1921 a la fecha el fútbol de Costa Rica. Sí. Otro tema que también ha sido crítico de la reforma del 2011 es que yo particularmente considero que los presidentes de los clubes no tienen que estar en el comité ejecutivo. Me parece que el comité ejecutivo tiene que velar por el desarrollo del fútbol en general y de las selecciones nacionales, y me parece que estar pensando en los intereses de un club y en los intereses generales no es compatible. Incluso, ve que curioso, como presidente de UNAFUT, ningún presidente de UNAFUT en los últimos años, que es la organización de segundo nivel, Así es. ha sido miembro de la federación, pero presidentes de clubes sí. Sí, es correcto. Esto porque la reforma que se propició en el 2011. Y hay algo que... Y además me parece que hay mucha gente en el comité director, mucha gente. Hay algo que Luis dijo ahora, y es que la FIFA lo dijo.
Yo en una ocasión, Eso fue lo que nos vendieron. yo en una ocasión dije, bueno, a ver, ¿dónde está escrito? No. O sea, ¿dónde está escrito? No. Porque eso de que, es que la FIFA recomienda que el Tribunal de Disciplina pase a manos de la Federación. No. ¿Dónde está escrito? Es que la FIFA dice que el Comité de Licencias debe pertenecer a la Federación y no a las ligas. ¿Dónde está escrito? Porque yo conozco muchas ligas que tienen el Comité de Licencias. Así es. Entonces, son situaciones que uno realmente se cuestiona. Pero es que no, vea, aquí el tema es el siguiente, yo no sé, primero eso de FIFA, eso fue, yo no sé de dónde lo sacaron, eso es como que yo me meta ahí, ¿cómo se llama? La mano en un sombrero y saque un conejo, eso es rarísimo, Eso lo inventó, creo yo, de la única manera, lo habían inventado en la época en que vino Eduardo Lee y todos ellos y que tenían un pánico tremendo en Luis Navarro, entonces querían ver de qué manera cerraban los círculos para que él no entrara, ¿verdad? Después, imagínense que entonces después viene Luis Rodolfo Villalobos, ¿verdad? Primero como tesorero, después como presidente, o sea, con una enorme cantidad de años de estar en la federación. Y él, que viene de la primera división, porque si no mal recuerdo, estuvo en Santos de Guapiles, ¿es correcto? Entonces quiere decir que traicionó a la primera división. ¿Por qué? Porque se fue con la segunda división, se fue con el tema de que FIFA dijo, y hoy tenemos unos estatutos donde él hizo que se perdiera poder de parte de los equipos de la primera división, siendo él un miembro de la primera división. Entonces, ¿en qué país estamos? Sí, yo creo que él no era de la segunda, él era de la primera división, el licenciado Solano. Yo creo que lo primero que deben hacer los presidentes es unirse entre ellos y exigir a quien sea presidente de la federación un compromiso de cambiar los estatutos para que esto pueda pasar. Para que el comisionado funcione, porque si no igual va a seguir, no funciona. Llámese como se quiera. El nombre que le quiera poner. Repito, yo sí creo que era una figura fuerte, que debe ser asalariado y que conste que no soy yo, lo dije desde hace meses porque a mí no me interesa ser asalariado de UNAFUT. Gracias a Dios, digamos que mi actividad privada como abogado deja una cantidad importante de ingresos que yo sé que UNAFUT jamás me lo pagaría, no lo podría pagar, de modo que no estoy legislando en beneficio propio, ¿verdad? que conste eso, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que el presidente de la federación, llámese Rodolfo Villalobos o quien esté en cualquier momento, debe hacer un compromiso ante la primera división de que esto tiene que revertirse, porque no puede ser posible que la primera división, que es donde se inyecta a selección nacional, que mucha gente dice, sí, pero son los legionarios, dígame cuál legionario no pasó por la primera división. No, eso yo lo he peleado siempre, Julián. ¿verdad? Cuando hablan por ejemplo, cuando se habla de que nuestro campeonato es muy malo y hablan de eso, bueno, de ese campeonato malo, pésimo, regular o como usted quiera llamarlo, de ese campeonato salieron todos sus jugadores al extranjero. Así es. Bueno, yo he sido muy crítico y bueno, Luis me conoce porque Luis estuvo adentro y siempre he sido crítico y seguiré crítico, siempre con la crítica respetuosa, a veces con todo lo que los presidentes piensan y a veces doy a conocer mi posición. Sí debo decir que nuestro mandato, el Consejo Director, llega hasta el 30 de noviembre y porque estaba hasta el 30 de mayo y por prórroga legal se extendió hasta el 30 de noviembre. Particularmente yo les he dicho a los presidentes, yo llego hasta el 30 de noviembre. Lo noto como muy distendido, o sea, usted llega hasta el 30 de noviembre, lo siento como si se hubiera quitado un gorila encima, lo siento muy distendido. ¿Usted se va el 30 de noviembre de la UNAFUT? Sí, bueno, en este momento termina el periodo. Termina mi periodo. No va a continuar. No, y además digamos, viene la reestructuración.
Aparte de la reestructuración, yo les he dicho, por circunstancias en este momento, tengo que dedicarme, pensar más en uno, pensar en mi bufete. Estoy creando en este momento un bufete especializado, dirigido básicamente a servicios paramédicos, y entonces yo tengo que pensar en mí, en mi familia. Yo creo que en estos 6 años, en forma ad honorem, le he dado al fútbol lo que cualquier presidente, incluso remunerado, le podría dar, partiendo de las limitaciones que tenemos dentro de la estructura de la federación, limitaciones de carácter económico. Mucha gente está bollante en su presupuesto, forrada en dinero. Yo le puedo decir que nosotros tuvimos un año sin patrocinio porque el Banco Popular nos avisó una semana antes de iniciar el campeonato que no renovaban cuando ya todo estaba listo, y luego de terminar ese año viene la pandemia. O sea, ha sido difícil, pero le hemos dado el mayor de los esfuerzos en estos 6 años, se los hemos dado a UNAFUT, de modo que la reestructuración, les he dicho, yo quiero cooperar con la reestructuración, pero una reestructuración total, no solo decir que hay un comisionado, no, total, donde los presidentes se comprometan. Por ejemplo, yo les había dicho el 2023, bueno, ahora va a ser difícil, vamos a tener que cambiarlo. Hagan un pacto que al 2025, por ejemplo, en este momento todos los contratos de televisión pasan a ser negociados en forma colectiva. Antes decían, es que es muy difícil romper contratos. No, no es cierto. La historia nos dice que los contratos ya se rompieron. ¿Y quién vino? Vino Tigo, vino FUTV y nos demostró que los contratos sí se pueden romper. Entonces, son convenios que necesita UNAFUT urgente, porque necesitamos dinero fresco. Las taquillas no dan. Las multas, mucha gente cree que UNAFUT vive de las multas no dan. Y el patrocinio que tenemos, gracias al Banco Promérica, nos permite una administración de un campeonato decente. Sí, pero hay que empujar más, Julián, porque uno dice, vamos a ver, el tema de las apuestas y el tema el patrocinio de la publicidad vamos a ver, en licores, son 2 proyectos de ley, que la UNAFUT y la Federación Costarricense de Fútbol deben de impulsar. Hablo de estos 2 entes porque evidentemente no vamos a hacer esas cosas con notas. Hay que cambiar 2 leyes para hacer eso. 2 leyes hay que cambiarlas, la ley del IAFA y la ley de la Junta de Protección Social. Es decir, que eso es vía Asamblea Legislativa. Pero nosotros, entonces, la UNAFUT, ¿qué necesita? Una persona que se dedique a redactar todo ese proyecto de ley, porque Julián a ratico no lo puede hacer, o el comisionado que venga ya pagado y se haga para que le entren esos dineros frescos al fútbol, específicamente a UNAFUT. Pero hay que sentarse. Pero ese telele lo venimos hablando hace muchos años. Y a mí me llamaron muchas veces para preguntarme el tema de las apuestas deportivas, con lo que yo dije, nos la quitaron en algún momento en UNAFUT, y no voy a dar nombres aquí porque no se trata de dar nombres, pero igual el tema de la publicidad. Es que yo me senté con el director del IAFA en su momento y le demostré, porque el cuento del IAFA es que la publicidad significa que la gente va a tomar más, cosa que no es cierta. Hay estadística a nivel mundial, no a nivel de Costa Rica, pero hay estadística para ese tema. Luis, pero vamos a ver, eso digamos desde el punto de la parte legal. Pero vamos a ir una parte, a ver qué opinan ustedes de la parte real de las cosas. Primero que nada, yo pienso que, y hay que decirlo claramente, no podemos andar dándole vueltas a este tema. ¿Quién más podría aportar en publicidad en el deporte, en el fútbol, en este caso, de que estamos hablando? Es la Cervecería Costa Rica, es la que yo veo. Bueno, pues es que a la cervecería no le interesa. Por eso, entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, si esto de la publicidad, de los licores en el deporte, fuera tan maravilloso, ustedes no creen que esa ley la hubieran hecho hace muchísimo rato.
porque aquí estamos hablando de la cervecería Costa Rica, no estamos hablando de la pulpería Cuti Aguilar, estamos hablando de la cervecería Costa Rica, como dicen ellos, la más grande y moderna de Centroamérica, ¿verdad? Eso se hubiera pasado hace mucho tiempo. Eso me parece a mí que eso es un pleito prácticamente perdido. ¿Por qué? Porque aquí la cervecería no tiene ninguna competencia. ¿Contra quién va a pelear? Si todos los licores pasan por la cervecería. O sea, entonces, ¿qué interés puede tener? Bueno, yo le puedo decir, Cuti, que nosotros tuvimos una oferta de una cerveza, que no voy a decir ni el nombre ni la procedencia, que estaba dispuesta a patrocinarnos la liga. Y por mucha plata. Pero no era local. No era local. Tecate. No era local. Bueno, no era local. Por eso, es que ahí es donde vamos. No era local. Tecate la única que creo no es no era local. Entonces, al no ser local era porque alguien que tiene interés. O sea, ya ahí vamos a partir de la palabra competencia. Había alguien que quería hacer competencia. ¿Me explico? Y eso es bueno, es bueno. El problema es que estamos en un país donde no hay competencia desde el punto de vista de los licores. Recuérdese una vez que en un partido de Saprissa, en CONCACAF, el túnel que pusieron en el estadio Ricardo Saprissa fue el anuncio de una cerveza. Y esa empresa que puso ese anuncio y Saprissa fue denunciado en el IAFA por utilizar la marca de una cerveza en un partido de CONCACAF. Parte de la discusión que teníamos en esa oportunidad con el director del IAFA y con la señora vicepresidenta de la República es que, vamos a ver, primero el tema de que se iba a consumir más licor, cosa que no es cierto, ¿verdad? Yo hablaba con Julián y le decía, vamos a hablar del tema si el fútbol crea más violencia en este país, ¿verdad? Porque eso es otro cuento que nos meten aquí a la sociedad costarricense, ¿verdad? Y que entonces el licor se presta para esas cosas, cosa que no es cierto. Pero es que imagínense pero pero vamos a ver, muchachos, eso de la violencia en el fútbol. Una vez yo vi eso me pareció increíble, pero ustedes me van a decir si fue que yo me lo soñé o es cierto. En un canal de televisión ponían el marcador de las denuncias de violencia mientras se estaba disputando un partido de fútbol. Eso pasó. Cuando, no sé, es que el fútbol, todas las actividades de pronto tienen que ver con la violencia. La violencia es una cuestión, ¿cómo se llama? Un desacomodo social de las personas. Yo estoy totalmente en contra de la violencia, de ese tipo de violencia. Pero decir que es el culpable de eso, pero es que lo señalan casi como el único culpable. Eso no es cierto. Pero vean, por eso es que este tema es apasionante, Julián. Usted hoy vino aquí a tocar temas que yo hace rato quería entrarle, porque a mí me gustan esos temas, me gustan. Y hay una cosa que a mí me tiene muy extrañado y le voy a decir cuál es. Y esto es un asunto que yo se lo estoy diciendo a usted. A veces hay relaciones que uno dice, me suenan raras. Por ejemplo, ese deseo, pero es una hambre que tiene Juan Carlos Rojas de poder. Ahora está en la Federación de Fútbol. Tiene una relación ahí con Luis Rodolfo, que a veces uno dice, no me suena esto, no sé por dónde va, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con lo que sucedió en la Asamblea de la Federación, la renuncia de Marjorie Sibá, de cosas, y que el presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, se haya quedado completamente callado, créame que a mí me sorprende. Entonces, ¿qué cambios de estatutos vamos a nosotros a lograr cuando nosotros no tenemos? Me digo nosotros la primera división, porque yo en algún momento formé parte de la primera división. No tenemos una persona que vaya a pelear por la primera división. Cuando usted tiene una persona como Juan Carlos Rojas, que prácticamente es un aliado de Luis Rodolfo. Y él es el representante de la UNAFUT ahí. Hay tres, lo que pasa es que uno dice, vamos a ver, lo que dice Julián, y tiene toda la razón, al final cada uno de los presidentes lo que hace es jalar para su saco y defiende sus propios intereses y no los de la colectividad. Pero mi estimado Luis Peraza, dígame una cosa, yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, pero cuando lo que vamos a hablar
es de unos, es que uno tiene que partir de lo básico. Vamos a ver, nosotros necesitamos, la primera división requiere volver a tener ese poder, ¿ok? Para eso, para que Ovilio, si Julián es el presidente, vamos a decir, del Herediano, y yo soy de Saprissa y usted es de Alajuela, yo, como no tengo que convencer a Julián absolutamente nada. Julián, necesitamos cambiar los estatutos para que la primera división tenga el lugar que se merece. ¿Estarías de acuerdo? Yo me imagino que lo primero sería, sí, estoy totalmente de acuerdo. Licenciado Peraza, usted como representante de Alajuela, ¿estaría de acuerdo en que pedíamos por hacer un cambio de estatutos? O sea, eso es lo básico. Que tengamos diferencias en algunas otras cosas, de contratos de televisión, eso es diferente. Pero en que tenga un lugar en la asamblea de la Federación Costarricense de Fútbol, en los equipos de la primera división, me parece que eso no hay que hacer, no hay que ir a conversar con nadie. Bueno, pues no se ha logrado en 11 años, vea, en 9 años, perdón, no se ha logrado eso, esa máxima, José Joaquín. Pero eso será porque hay algunos equipos de primera división que están contentos. Es así correcto, como están. así es. Es así. Eso ahora pongan los que están ahí en la federación, pero en su oportunidad otros. Bueno, sería un ensayo que podríamos hacer dentro de el plazo que nos queda. Podríamos convocar a una asamblea general. Como consejo director tenemos esa potestad de ver cuántos presidentes de la primera división están dispuestos a promover una reforma de estatutos de la Federación Costarricense de Fútbol en el sentido de cambiar la estructura, acercarse un poco más. Sabemos que la primera división no basta, pero el ensayo que tenemos que hacer es ver si hay consenso en la primera división para promover eso. Y ahí entonces se verá de quién es quién. No, por eso, es que a mí me parece que es que yo estoy de acuerdo en que no tengamos consenso, si jugamos con zapatos marca tacacos o si jugamos con zapatos marca peras, pero cuando estamos hablando de intereses, del interés de los equipos de la primera división, es que yo no le encuentro que yo tengo que ir a convencer a Julián Solano. ¿De qué lo voy a convencer? Si lo que le estoy diciendo es que nosotros necesitamos reformar los estatutos porque la UNAFUT tiene que volver al sitial que tenía anteriormente, antes de hacer ese cambio del 2011, donde de 50 pasó a 33, ¿verdad? Entonces resulta que yo le presto a usted el garaje para que guarde, yo le presto el garaje para que guarde el carro, ¿verdad? Y ya después usted quiere decir, bueno, no, mira, cambiate la cocina, pues esta cocina no me gusta. ¿Cómo es eso, Julián, que estás llegando a las 10 de la noche y el carro mío, ¿quién lo...? ¿Ah? Entonces, por amor a Dios, ¿de qué estamos hablando aquí, Julián? A mí me parece que antes de esa, y con esta de primicia que vos nos das, que prácticamente llegas hasta el 30 de noviembre, pero no solo por las razones que nos has expuesto, como son de que quieren hacer una reestructuración y también, como lo dijiste aquí, que ya vos querés, integrarte al bufete a tiempo completo, ¿verdad? Y o sea, que tenés otras ideas para de aquí en adelante, y además el derecho de que ya le has entregado bastante al fútbol, ad honorem, ¿verdad? Que eso tampoco duele, no es que estamos aquí reclamando, porque yo no creo, es que yo me he sacrificado, pues nadie se sacrifica, no, la única manera de sacrificarse es si usted lo tuviera con un revólver en la cabeza, esposado y descalzo. Entonces, no tiene ningún sacrificio. No le gusta. Algunos dicen que es un vicio. Es un vicio. Y que es difícil que no vuelva. Pero sí, de alguna forma, uno a veces deja de lado aspectos, digamos, de la familia. No, de alguna forma no los deja, Julián. Profesionales. Así es. Incluso un día de estos, un médico me dice, mira, Julián, tuve un problema, pero no te busqué. Es cierto que vos todavía estás litigando. Y claro que sí, nunca he dejado de litigar.
Me dice, ay, yo creía que usted solo se estaba dedicando a la UNAFUT, por eso no lo contraté. Bueno, bien, eso está. Así es. Bueno, para ir sacando aquí algunas conclusiones, licenciado Peraza y licenciado Julián Solano. Estamos ante una UNAFUT Débil. que cumple 21 años, ¿verdad? Cumple 21 años. Débil. Unos presidentes de la primera división débiles. A veces no sé si débiles o están en una zona de confort y a lo mejor tienen otros intereses, ¿verdad? Algunos a lo mejor quieren llegar a la silla presidencial de la federación y por eso quieren estar cerca y por eso quieren alcahuetear ese tipo de cosas y encuentran en la segunda división su aliado más importante de pronto para lograr ese objetivo, en el sentido de que lograrían unos votos en la primera división, más lo que le pueda sumar ahí Pero hay una segunda. cuestión, José Joaquín, que es concluyente, y eso es porque los estatutos lo permiten. No, claro. ¿Verdad? Es decir, ya sin nombre de las personas, los estatutos. Para mí el tema más importante es que los estatutos de la federación permitieron quitarle el poder a la UNAFUT. Mira, vieras que ahí yo no concuerdo con vos y como esto se trata también de discrepar. Los estatutos no lo permitieron los presidentes de la primera división al caer en una trampa que se llama FIFA dijo. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, los únicos responsables de lo que está pasando son los presidentes de la primera división, porque ellos permitieron hacer eso. En el 2011. De un 50 pasamos a un 33%. Que no tiene la menor relevancia. Lamentable. Y está reflejado ahorita. Está reflejado ahí. Nos quedaron, por supuesto, en el tintero algunas otras cosas más, don Julián, que queríamos conversar con usted, porque queríamos aprovechar la presencia suya con todo ese vasto conocimiento que tiene usted del fútbol de la primera división y del fútbol en general. Nos llevamos, digamos que nos vamos con la noticia de que vamos a tener al licenciado Julián Solano prácticamente hasta el 30 de noviembre por esta reestructuración y además por los proyectos que tiene el licenciado Julián Solano. Pero créame que va a ser muy interesante este programa para que la gente que tiene el favor de vernos y escucharnos puedan y tener más claro cuál es el papel de la UNAFUT dentro del concierto futbolístico costarricense. Así es que yo creo que todo eso nos va a darle a la gente la oportunidad de tomar posición y ¿verdad? De poder tener mayor criterio de lo que realmente significa la UNAFUT en el fútbol nacional. Desde luego, mi estimado Julián, agradecerte la presencia hoy aquí, la comparecencia hoy aquí en este programa de frente, lo que nadie dice en deportes. Y además la gente tiene la oportunidad de vernos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram. Así que este es un programa que estoy plenamente seguro que la gente le va a mostrar un enorme interés para poder tener un mejor criterio de lo que está pasando en nuestro fútbol nacional. Y como se lo dije ahora, desde 1921 yo sinceramente no había visto un fútbol en una crisis tan grande como la que tiene actualmente el fútbol nacional. Es así, mi estimado Luis Peraza. Agradecerle a Julián primero que nos acompañara hoy. Y yo creo que, vamos a ver, le queda una tarea, ojalá Julián la pudiera cumplir en este poco tiempo que le queda, que es hacer esa asamblea de presidentes para ver qué situación se presenta. A los dirigentes del fútbol de este país, yo creo que el programa de hoy es una enseñanza para todos, para ellos principalmente. El fútbol de primera división no es que necesite el poder porque se lo tienen que dar, es porque es que produce la parte económica del fútbol nacional, ¿verdad? Y produce los jugadores y produce aunque se vayan para afuera. Así es que yo concluyo y le doy gracias a Julián por acompañarnos nuevamente. Nos queda una cosa pendiente que es el tema económico de los equipos de fútbol, pero tal vez en otro programa lo podamos hablar. Hablamos del tema económico por el tema de la pandemia, ¿verdad? Específicamente,
porque subsistir en estos momentos es difícil para los clubes de la primera división y para la UNAFUT, porque la UNAFUT tiene un aparato administrativo también que significa presupuesto. Julián, agradecerte mucho la presencia de hoy aquí. Sí, tal vez algún mensaje final. Primero, a pesar de todas las limitaciones, UNAFUT cumple, digamos, sus funciones en el tema Liga Menores. Tenemos una excelente administración y que Luis es testigo de eso. Unos colaboradores incansables, leales, y todo eso lo hacemos a pesar de todas las situaciones para tener un campeonato que con todo y eso es un campeonato de nivel, digamos, a nivel de Centroamérica. Nosotros queríamos compararnos con México, con la MLS, pero estamos muy distantes del tema presupuestario. Y también otro mensaje final, y es que esto no lo estoy diciendo a 30 días posiblemente, no, esto lo he dicho muchas veces, ¿verdad? O sea, yo he sido muy crítico con UNAFUT porque yo volví a UNAFUT pensando en cómo rescatarlo de lo que era la UNAFUT del 99. En eso no lo he podido lograr. Hemos hecho cositas, pero lo más importante no lo hemos logrado. Bueno, pero Julián, sin duda alguna sabemos de tu calidad profesional, de tu calidad como persona, tu calidad humana, y estamos seguros que has puesto el mayor esfuerzo para tratar de hacer esos cambios. A veces no es tan fácil, es difícil, pero sí estoy seguro de que pusiste tu mayor empeño para lograr eso. Bueno, hemos concluido. Hoy hemos tenido un programa muy interesante. Lamentablemente el tiempo nos gana, como siempre. Hemos tenido la presencia aquí del licenciado Julián Solano y los esperamos la próxima semana con más temas que tienen que ver con esto de la política del fútbol, lo que nadie dice en deportes. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales a través de Facebook, nos pueden seguir en YouTube y también en Instagram. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere.